días, tardes, noches, según cuando veas este vídeo. Una vez visto el vídeo de qué es un monomio, donde explicábamos la definición de monomio y estuvimos viendo qué eran los monomios semejantes y algunos ejemplos de operaciones, vamos a hacer más ejemplos de lo que significan las operaciones con monomios. Recordar que para sumar y restar monomios debemos de tener en cuenta que solo se pueden sumar y restar monomios cuando sean semejantes. ¿Qué quiero decir con esto? Que dos monomios son semejantes cuando tengan la misma parte literal. ¿Qué era la parte literal? Pues la parte literal no era más que las letras que acompañaban al coeficiente, es decir, al número, junto con su exponente. Entonces, en el primer ejemplo, tenemos que buscar aquellos monomios cuyas letras y su exponente sean los mismos. Como veis, aquí tenemos un menos 3x. Entonces, vamos a buscar en esta expresión si existe otro monomio semejante. Como veis, su parte literal es x. ¿Existe algún otro monomio donde la parte literal sea x? Pues claro, aquí lo tenemos. ¿Veis? Una x. Por lo tanto, este monomio tenemos que sumarlo con este. Vamos a ver si existe más monomios semejantes entre ellos. Como veis, aquí hay un 9x al cubo, es decir, la parte literal es x al cubo, y aquí existe otro monomio cuya parte literal es x al cubo. Por lo tanto, estos se sumarán entre ellos. Entonces, si empezamos a sumar los monomios que hemos visto que sean semejantes, tenemos que hacer, los voy a reagrupar para ver las operaciones que debemos de hacer. Tenemos que hacer menos 3x más x, ¿vale? Y luego tenemos que hacer 9x al cubo menos 9x al cubo, ¿vale? Lo he agrupado, he juntado los que tengo que sumar con los que tengo que sumar. Entonces, si os dais cuenta, menos 3x más x, lo único que tengo que hacer es sumar o restar los coeficientes. Recordad que en esa x, aunque no ponga nada, es como si hubiera un 1 por x. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues sumar o restar los coeficientes. Este coeficiente es menos 3 y este es 1. Menos 3 más 1 es menos 2. Y dejo la parte literal común a ambos. Es decir, x, pues se queda x igual. Aquí, si os dais cuenta, tengo 9x al cubo menos 9x al cubo. Yo estoy restando un paquete, le resto el mismo paquete. Por lo tanto, 9 menos 9 será 0 y dejo el x al cubo. Pero 0 por x al cubo me da 0 y me queda un menos 2x. ¿Veis? He sumado monomios semejantes 2 a 2. Si hubiera 3 semejantes, pues 3 a 3. ¿Vale? Vamos con el segundo ejemplo. Igual que antes, tenemos que seleccionar aquellos monomios que sean semejantes. El primer monomio que tenemos tiene una x de parte literal, ¿vale? Es decir, su parte literal es x. En el segundo monomio, su parte literal, que es las letras, junto con sus coeficientes, es 1 también. Es decir, x será su parte literal. Por lo tanto, son semejantes. Vamos con este, menos 7x. La parte literal es x, por lo tanto, también será semejante a los dos anteriores. Y el 4 no son semejantes a este, puesto que su parte literal será la unidad. No tiene letras, ¿vale? Entonces este se queda en rojo, porque está solo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es sumar todos aquellos monomios semejantes. Si os dais cuenta, aquí tengo menos 2x más 4 menos 7. Tengo que hacer menos 2 más 4 menos 7. Daros cuenta que sumamos y restamos únicamente los coeficientes. Es decir, tengo que hacer menos 2 más 4 menos 7. Menos 2 más 4 es más 2, que menos 7 es menos 5. Por lo tanto, ¿qué me queda? Pues menos 5 por x. ¿Vale? La parte literal, la misma, los tres monomios que eran semejantes. Y este 4, como no puedo sumar y restar con nada, se queda igual. ¿Vale? Y se quedaría así. Ese sería el resultado. Nos pasamos al ejemplo 3. Igual que antes, siempre los mismos pasos. Tenemos que buscar aquellos monomios que sean semejantes. Como veis, aquí tenemos un x al cubo. ¿Vale? Entonces, tenemos que buscar otro monomio, si lo hay, que tenga la misma parte literal, es decir, que tenga un x al cubo. Como veis, aquí tengo otro x al cubo y es semejante a ese. Ahora vamos a buscar otro monomio que sea semejante a 4,
cuya parte literal no tiene letra, por lo tanto hay un 1. Como veis, aquí tengo un 4 y al final tengo un 6, ¿vale? Por lo tanto, vamos a sumar aquellos monomios que sean semejantes y como veis, aquí tengo menos 3x al cubo más x al cubo. Entonces lo que tengo que hacer, recordar que aquí, si no hay nada, su coeficiente es un 1, ¿vale? Entonces tengo que hacer menos 3 más 1. Menos 3 más 1 es menos 2. Entonces, ¿cuánto me queda? Pues me quedará menos 2x al cubo, ¿vale? Dejamos la misma parte literal, la común a ambas. Y 6 más 4 es más 10, ¿vale? Y se quedaría así. Este y este no son semejantes, por lo tanto no puedo sumarlos. Ya estaría simplificado al máximo. Vamos con el cuarto ejemplo. El cuarto ejemplo ya nos pasamos a la multiplicación de monomios. Recordad que para multiplicar y dividir, los monomios no tendrían que ser semejantes, es decir, podríamos multiplicar y dividir monomios no semejantes, ¿vale? Es decir, la parte literal puede ser totalmente distinta. Recordad que para multiplicar y dividir monomios, lo que hacíamos era que los coeficientes se multiplicaban o dividían entre sí, es decir, el 2 y el 4 se multiplicaban entre sí. Y después multiplicábamos o dividíamos la parte literal, ¿vale? Entonces, si hacemos 2 por menos 4, más por menos es menos, y 2 por 4 es 8. Es decir, el coeficiente de esta multiplicación me queda menos 8. Y ahora tengo que multiplicar las partes literales, es decir, x al cubo, y aquí el signo menos no lo cojo porque ya lo he cogido con el menos 4, por x. Recordad que si las bases eran las mismas, se sumaban los exponentes, teniendo en cuenta que aquí, si no hay nada, es como si hubiera un 1, ¿vale? Y hacíamos 3 más 1 es x elevado a 4, ¿vale? Y me queda menos 8x a la cuarta. Multiplico coeficientes, 2 por menos 4 es menos 8, y x al cubo por x a la cuarta. Y esta sería la multiplicación de esos dos monomios. Nos pasamos al ejemplo 5. En el ejemplo 5, igual que antes, recordar que si delante de la parte literal no existe ningún número, es decir, no existe coeficiente, es como si hubiera un 1. Entonces aquí hay un menos 1. Entonces, igual que antes, multiplicamos los coeficientes y luego multiplicaremos la parte literal, ¿vale? Es decir, tengo que hacer menos 1 por 2. Menos por más es menos y 1 por 2 es 2. Es decir, el coeficiente de este producto será menos 2. Ahora tenemos que averiguar cuál será su parte literal. Pues tenemos que hacer x al cubo por x elevado a 7. ¿Vale? X al cubo por x elevado a 7. Recordad que si las bases son las mismas, se sumaban los exponentes. Pues 3 más 7 es x elevado a 10. Por lo tanto, el monomio que me queda será menos 2 por x elevado a 10. ¿Vale? Donde el coeficiente es menos 2 y la parte literal es x elevado a 10. Y el grado sería 10. Vamos con la siguiente multiplicación. Aquí, al igual que antes, multiplicamos primero los coeficientes. Es decir, tenemos que multiplicar 7 por menos 2. ¿Vale? 7 por menos 2, ¿vale? Más por menos es menos y 2 por 7, 14. Y ahora tenemos que multiplicar las letras. Tenemos que hacer, ¿vale? Lo voy a hacer aquí en verde. Tenemos que hacer x por x y, ¿vale? Multiplicamos todas las letras. Si os dais cuenta, lo único que yo puedo multiplicar es esta x con esta x. Recordando que de exponente existe un 1. Aunque no lo veamos, que no se pone, existe un 1. X por x me saldría x cuadrado, ya que se suman los exponentes. Y el y se quedaría tal cual, porque el y no se puede multiplicar por nada. Pues lo dejo, porque está.
Entonces, ¿cuál sería el resultado de esa multiplicación? Pues los coeficientes al multiplicarlos me ha dado 14, menos 14, y la parte literal me ha quedado un x cuadrado, ¿vale? Un x cuadrado y me ha quedado una y, ¿vale? Esa y no he podido multiplicarla con nada, pero se queda ahí sola, ¿vale? Entonces, este monomio, su coeficiente es menos 14, su parte literal sería x cuadrado y el grado sería 2 más 1, 3. Es decir, este tendría grado 2 más 1, 3. No se os puede olvidar este 1, que no se pone, pero que sepáis que está. ¿Vale? Vamos con la siguiente multiplicación. Aquí vamos a hacer primero la multiplicación de coeficientes. Recordad que aquí si no hay nada es como si hubiera un 1. Entonces tendríamos que multiplicar 1 por menos 2. Es decir, 1 por menos 2. Más por menos, menos, y 1 por 2 es 2. Por lo tanto, el coeficiente va a ser menos 2. Vamos a escribir ahora todas las letras que tenemos que multiplicar. Daros cuenta que tengo que multiplicar x y z cuadrado, lo tengo que multiplicar por x y cuadrado z t. Esto así parece un lío, pero vamos a ir agrupando las mismas letras con las mismas letras. Daros cuenta, una x y una x, pues las junto. X por x. Tengo una y un y cuadrado, pues las junto. Y por y cuadrado. Tengo un z cuadrado y un z, pues las junto. ¿Vale? Aquí, z cuadrado por z. Y luego tengo un t aquí solo, pues lo dejo solo. ¿Vale? Todo esto está multiplicando. Entonces, x por x, recordar, un 1 y un 1. Aquí hay un 1, aquí hay un 1 y aquí hay un 1. ¿Vale? Que no se olvide. Cuando acostumbréis, ya ese 1 no se pondrá y ya sabéis que está el 1. X por x es x cuadrado. ¿Vale? Sumamos los exponentes, 1 y 1 es 2. Y por y cuadrado es 1 más 2 es 3. Pues me queda un y al cubo. Un y al cubo. Luego z cuadrado por z, 2 y 1 es 3, pues me queda un z al cubo. Y este t, que estaba solo, pues se deja solo. Por lo tanto, ¿cuál será el resultado? Pues el resultado de esta operación sería el coeficiente menos 2 y la parte literal será x cuadrado y al cubo, z al cubo y t. Como veis, aquí el coeficiente es menos 2. La parte literal será todo esto junto con tus exponentes y el grado de este monomio, ¿vale? Lo voy a poner aquí porque este grado puede ser inducir a errores. Aquí es como si hubiera un 1. Por lo tanto, tenemos que sumar todos los coeficientes. O sea, perdón, todos los exponentes. Sería 2 más 3 y este 1 de la t, que no se nos puede olvidar. 3 y 3, 6 y 2, 8 y 1, 9. ¿Vale? Y ese sería el grado del monomio. Vamos con el ejemplo 8. El ejemplo 8 ya nos pasamos a las divisiones. Entonces, es lo mismo que multiplicar, pero ahora en vez de multiplicar, dividimos. Entonces, ¿cómo me gusta a mí poner estas expresiones? Pues a mí me gusta ponerlas de esta forma. Podéis poner arriba 8x al cubo, ¿vale? Y abajo podéis poner menos 2x. Entonces, si separáis los términos, aquí es como si hubiera un 8 partido menos 2 y es como si hubiera un x al cubo por x. Es decir, al fin y al cabo, la cuenta, tenemos que dividir este coeficiente entre este, es decir, 8 entre menos 2, que es 8 entre 2 es 4 y más entre menos es menos. Es decir, el coeficiente va a ser menos 4. Lo que tenemos que tener claro es hacer esta división. Podemos hacerla como potencia, es decir, x al cubo entre x. Recordar que en una división los exponentes se restaban y se deja la misma base. Aquí es como si hubiera un 1 y haríamos 3 menos 1, que es x cuadrado. Si aquí pondríamos un x cuadrado. ¿Cómo podemos hacerlo también? Si recordáis,
El x al cubo no es más que multiplicar x por x por x. Y la x abajo estaba sola. Si queremos tachar, pues podemos quitar de arriba una x y una x de abajo. Y me queda menos 4 por x por x. X por x, recordad, 1 y 1, pues me queda menos 4x cuadrado. ¿Vale? Es decir, este sería una forma de hacerlo y esta sería otra. Aquí trabajando con potencia y aquí trabajando más gráficamente, es decir, visualmente, es decir, ponemos el x al cubo como la multiplicación de 3x y abajo la x solo. Y después podemos tachar una x de arriba y una x de abajo y nos queda un x por x que es x cuadrado. ¿Vale? Vamos con los 4 últimos ejemplos. En el ejemplo 9, igual que antes, nos proponen una división. Recordar que esta x aquí sola es como si fuera una x. Si escribimos esto en forma de fracción, tenemos menos 4x a la séptima partido x. Esto es como si fuera 1 por x. Dividimos ambos en división de coeficientes y luego división de parte literal. Menos 4 entre 1 es menos 4 y luego x elevado a 7 entre x lo podemos hacer como potencia, es decir, x elevado a 7 entre x. Recordar que si es una división se deja la misma base que es x y se restan los exponentes, es decir, 7 menos 1 es x elevado a 6. Pero podemos descomponerlo, el x y la 7 son multiplicar 7 veces x por x, x, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7x. Y abajo es una x. Entonces, si queréis tachar, tacharíamos una x de arriba con una x de abajo. ¿Y qué me queda? Menos 4 y aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es decir, x elevado a 6. ¿Vale? Este es una forma de hacerla y esta es otra. Me quedaría menos 4x a la sexta. Vamos con este ejemplo. Aquí este 2 es como si estuviera arriba. Es decir, aquí la división que tenemos que hacer sería menos 9x al cubo partido menos 3x cuadrado. Igual que antes, dividimos esta expresión en la división de coeficientes, es decir, menos 9 partido menos 3 y x al cubo partido x cuadrado. Entonces, menos 9 entre menos 3, menos entre menos es más, y 9 entre 3 es 3. Ya tenemos que multiplicarlo por x al cubo. X al cubo es multiplicar 3 veces x. Es decir, x por x por x. Y abajo tengo x por x. ¿Vale? Entonces, si queréis, podemos tachar. Podemos quitar una x y una x, una x y una x. Entonces, ¿qué me queda? Pues me queda el resultado de 3 veces x. Si queréis hacerlo como potencia esto, pues también se puede hacer. Tengo que hacer x al cubo entre x cuadrado. Recordad que en una división los exponentes se restan. Pues 3 menos 2 es x elevado a 1 que no se pone y lo dejo como x. Y me sale 3x. ¿Vale? Vamos con los dos últimos ejemplos. En estos dos últimos ejemplos son operaciones combinadas con monomios. Entonces, recordamos que las operaciones combinadas, lo primero era resolver los paréntesis. Después teníamos que multiplicar y dividir. Y por último, sumábamos y restábamos. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer aquí es esta división. ¿Vale? La voy a hacer aquí, aparte. Tenemos que hacer 6x a la cuarta entre x. Es decir, tengo que hacer 6x a la cuarta entre x. ¿Vale? Si lo dividimos como antes, aquí es como si hubiera un 1, sería 6 partido por 1 y multiplico a x a la cuarta por x. ¿Vale? 6 entre 1 es 6
Y x a la cuarta entre x, lo podemos hacer aquí, x a la cuarta entre x, aquí es como si hubiera un 1, sería x elevado a 4 menos 1 es x elevado a 3. Pues me quedaría 6x al cubo, ¿vale? Es decir, esa división me sale 6x al cubo. Vamos a escribir esa expresión poniendo ese resultado. Y ahora tengo que hacer también esta multiplicación. Si hacemos esta multiplicación, aquí es como si hubiera un 1, ¿vale? 2 por 1, dejo el 2, y x, que hay un 1 aquí arriba, recordad, x por x cuadrado, me sale x al cubo, ¿vale? 1 y 2 es 3. Aquí tengo un menos 3x al cubo, y de esta división que la hemos hecho aquí abajo, me ha salido más x al cubo. Más 6x al cubo, perdón. ¿Vale? La teníamos aquí arriba. Entonces, como veis, ahora para hacer la suma y la resta, tenemos que tener claro que tengo un x al cubo, tengo otro x al cubo y tengo un x al cubo. Por lo tanto, son tres monomios semejantes y puedo hacer la suma y las restas correspondientes de sus coeficientes. Tengo que hacer 2 menos 3 más 6. Lo voy a hacer aquí. 2 menos 3 más 6. Es decir, únicamente sus coeficientes. El resultado será mi coeficiente y multiplicado por la parte literal común, es decir, el x al cubo. 2 menos 3 es menos 1, que más 6 es 5. Por lo tanto, mi resultado será 5 por x al cubo. Y este será el monomio. En el último ejemplo, pues igual que antes, primero tendremos que hacer la multiplicación y las divisiones. Por lo tanto, vamos a empezar por esta división que tenemos a la izquierda. ¿Vale? La voy a sacar aquí fuera. Tenemos que hacer menos 8x cuadrado partido 2x. Por lo tanto, lo descompongo como menos 8 entre 2. Y luego tengo que hacer x cuadrado partido por x. Menos 8 entre 2, menos entre más es menos, y 8 entre 2, que es 4. Y luego tengo que hacer x cuadrado entre x. Esta división sería x cuadrado entre x. Recordad que si las bases son iguales, los exponentes se restan. 2 menos 1 es 1 y dejo como una x. Por lo tanto, el resultado de esta división es menos 4x. ¿Vale? Ahora, vamos con esta multiplicación. Recordad que primero multiplicamos y dividimos. Vamos con esta. Tengo que hacer 3 por 2x. 3 por 2 es 6 y la x pues se queda aquí sola. Por lo tanto me queda un 6x. Vamos a escribir la expresión con los resultados de la multiplicación y la división que ya hemos hecho. Esta división nos ha salido menos 4x. Aquí tenía un menos 2x y aquí tenía un más 6x. ¿Vale? Ahora lo que tenemos que hacer, como para sumar y restar, tenemos que buscar monomios semejantes. Daros cuenta que este monomio es semejante a este, puesto que la parte literal es x, y también a este, porque su parte literal es x. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es sumar y restar los coeficientes. ¿Qué operación tengo que hacer aquí? Menos 4, menos 2, más 6. Menos 4 menos 2 es menos 6. Menos 6 más 6, esto es 0. Es decir, ¿qué me queda? 0, me quedaría 0 por x. 0 por x es 0. Y este sería el resultado. Como veis, me sale 0, menos 4x menos 2x es menos 6x, menos 6x más 6x es 0. ¿Vale? Y con esto hemos hecho 12 ejemplos de operaciones con monomios y espero que sea de utilidad y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.